Y ahora nos ocupamos de este tema que generaba preocupación. Ayer al mediodía se conoció la información ya en el transcurso de la tarde porque se habla de la presencia de secuestradores en el área metropolitana. Después de muchos años se volvió a hablar de otro caso de aparente secuestro en la capital del país y decimos aparente porque en principio lo que se maneja es que los captores se equivocaron de víctima. Jasmine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, muy bien. Y si bien ni siquiera se configuró todavía qué tipo de delito es el que realmente se estuvo perpetrando, porque recordemos que para catalogarlo como secuestro tuvo que haber un pedido de rescate. Por el momento sería una privación ilegítima de libertad, si es que no se configura luego otro tipo de delito. Ahí podemos observar, esa es la esquina de Teniente Benítez y Guaraníes. Esto en el barrio Nazaret de Asunción, a pocas cuadras de la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pudimos captar estas imágenes de unas cámaras de seguridad de un comercio que apunta directamente a donde supuestamente ocurrió el hecho. Debemos mencionar que con toda la amabilidad de los encargados de este comercio, estuvimos revisando las imágenes a las 11 de la mañana cuando supuestamente ocurre el hecho. Realmente no se puede divisar nada. Recién después algunos vehículos que ingresan, otros que salen, pero con aparente normalidad en un ambiente de lo que sería un domingo tranquilo, nada que pudiera llamar la atención. Simplemente ya se observa luego que cerca de la 1 de la tarde llegan hasta el sitio las primeras patrulleras, seguramente ya luego de recibir las llamadas de alerta por parte de la familia, que según consta en la denuncia mencionan que esto habría ocurrido cerca de las 11 de la mañana, específicamente cuando María Victoria Villalba de Rodquegel estaba volviendo a su casa. Supuestamente es interceptada por unas personas. Una de ellas le pregunta si es la señora Villalba, a lo que ella le dice que sí. Entonces le solicitan que suba a un vehículo que ella no pudo describir, pero esto es lo que decía respecto al el subcomisario, digo bien, Jorge Olmedo, de la División Antisecuestros de la Policía Nacional. Según los datos proporcionados por la propia víctima, una vez liberada, fue, según refiere, aproximadamente a 150 metros de su lugar de residencia, sobre la calle Guaraníes. En ese lugar ella manifiesta que un vehículo estacionó enfrente. La señora no pudo precisar la marca ni las características de dicho vehículo, solamente que era una camioneta, según manifestó, doble cabina, y que desciende una mujer quien le solicita, quien le consulta, le pregunta, sin ningún tipo de exabrupto ni violencia, le pregunta si ella es la señora Villalba, a lo que la misma manifestó que sí, y a partir de ahí le dijo, bueno, necesito que me acompañe, y la señora también, digamos, sin mediar algún tipo de fuerza ni nada, simplemente subió al vehículo, y a partir de ahí le dijeron ellos que ella se encontraba en este momento raptada y que se contacte con su familia. El vehículo fue llaveado, dejado bien estacionado en el lugar, y bueno, y a partir de ahí se inicia, digamos, la comunicación, primeramente con el esposo, y también enviando mensajes que la misma personalmente redactó y envió a su hijo, envió a su esposo, envió dentro de un grupo de redes sociales de la familia. Y bueno, a partir de ahí este tema se viralizó, ¿verdad? La información se viralizó a través de las redes sociales. Bueno, según la inspección médica que se realizó y también lo que refiere la propia víctima, ella no recibió ningún tipo de golpes, ¿verdad? Solamente tuvo una conversación, digamos, con estas personas, donde aparentemente el objetivo tendría que haber sido su hermana, la señora Gloria, bueno, quiere ser una empresaria. Sí. Bueno, esos fueron los datos que refirió en principio, y bueno, a partir de ahí, según indicó siempre la víctima, se abortó el operativo, y bueno, posteriormente ella fue liberada, como ya sabemos, y según ella manifestó, en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Asunción. Ella recibe la indicación por parte de sus captoras que debe abordar un colectivo. Entonces ella aborda el colectivo y va hasta las inmediaciones de su casa, donde ella se pone en contacto con sus familiares. Ella viene y se baja acá sobre la avenida Eusebio Ayala. Sobre Eusebio Ayala,
José Ayala y Médicos del Chaco, en esa esquina ella desciende, bueno, y a partir de ahí se pone en contacto con su hijo específicamente. Bueno, y por de pronto todo lo que se tiene es la versión que dio esta mujer, la víctima, la presunta víctima. Así es, la presunta víctima y también una testigo que supuestamente escuchó esto, porque el hecho habría ocurrido frente a un lavadero. Podemos observar ahí la calle que prácticamente ingresa en forma recta desde este ángulo. Esa es la calle Guaraníes. Ahí a 20 metros aproximadamente hay un lavadero a la mano izquierda. Supuestamente frente a ese lavadero es donde ocurrió todo. Una mujer que estaba en la vivienda que queda detrás de este lavadero, ella asegura haber escuchado, y si bien la víctima mencionaba que fue raptada por 3 mujeres, ella asegura haber escuchado a un hombre. Esto es lo que decía esta testigo. Que no vi nada, pero escuché que se discutían y hubo parecía forcejeo. Y hubo de un muchacho lo que escuché gritando. Y después de un rato parecía que, no sé, se movía vehículos y entraron en nuestro patio con chillido de cubierta fuertísimo, y eso es lo que escuché, pero no vi nada porque no salí. Bueno, entonces la mujer dijo que ella pudo en un determinado momento escuchar que una de sus captoras toma el teléfono, se comunica con alguien y que luego se dan cuenta de que se equivocaron de víctima. Así es, aparentemente el objetivo de este secuestro era la hermana que está casada con el empresario Jorge Nafta de la firma Lincoln, y supuestamente entonces cuando se acercan y le preguntan si es la señora Villalba, ella dice que sí. Ellos pensaban que se trataba de la hermana que también tiene su vivienda en las inmediaciones. Muy bien.